Hola, mi nombre es Daniela Palma y los invito a ver mi video sobre el tema del artículo científico, bioincrustaciones en un bioreactor anaerobio de membrana para el tratamiento de aguas residuales municipales. Este artículo está disponible en la revista Separation and Purification Technology, publicado el 13 de julio de 2011. Escrito por los profesores Miguel Herrera, Dulce Merari Cid León, Juan Manuel Morgan y Adalberto Noyola, asociados al Grupo de Investigación en Procesos Anaerobios del Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México. En la actualidad, considerando la disponibilidad de informes sobre investigaciones de reactores de membrana aeróbica y experiencias a escala real, existe una falta de comprensión asociada a las aplicaciones de bioreactores de membrana anaeróbicos, ANMBR, para el tratamiento de aguas residuales de baja concentración. En este contexto, esta investigación tiene como objetivos, primero, evaluar el rendimiento de un ANMBR para el tratamiento de aguas residuales municipales a temperatura ambiente, y segundo, contribuir a la comprensión del ensuciamiento de ANMBR caracterizando la capa de torta o cake layer, con autopsias de membrana. Las aguas residuales crudas se alimentaron a un tiempo de retención hidráulica, HRT, de 6 horas en un reactor de manto de lodo anaerobio ascendente, UASB, volumen de 0.849 metros cúbicos, acoplado a módulos de ultrafiltración, UF, tubulares externos de polivinilideno fluoruro, PVDF, corte de 100 kDalton, área total de membrana de 5.10 metros cuadrados. El permeado de ANMBR fue un efluente claro, libre de sólidos suspendidos con casi 30 miligramos por litro de demanda química de oxígeno, remoción del 93%, sin coliformes fecales ni huevos de parásitos. Los constituyentes solubles en el efluente UASB se agruparon en dos fracciones predominantes, distribución bimodal, mayor 144 miligramos por litro y menor 89 miligramos por litro, que el corte nominal de la membrana, con una relación promedio de carbohidratos a proteínas en el efluente, C/P, de 0.75. Se realizaron autopsias de membrana en dos secciones de la unidad de ultrafiltración, posterior a un periodo de acumulación de ensuciamiento de 55 horas, condición de membrana bioensuciada BFM. Las características del bioensuciamiento se compararon con la capa de ensuciamiento que permaneció después de un procedimiento de limpieza parcial, suave, usando hipoclorito de sodio a 300 miligramos por litro durante 30 minutos. Esta práctica de limpieza logró una eliminación limitada de masa de ensuciamiento por unidad de área, 13%. La capa de ensuciamiento remanente aparentemente estaba formada en parte por materiales de mineralización inducida biológicamente, sintetizados en respuesta al procedimiento de limpieza. Los depósitos biomineralizados resultantes son un componente estructural importante dentro de la capa de torta cake layer remanente y pueden ser la base del ensuciamiento irreversible de la membrana. Las palabras clave que se utilizan en este paper son las siguientes: anaerobic membrane bioreactors, biologically induced mineralization, remnant fouling layer, biofouling, pilot scale, and USB. Este diagrama muestra el proceso de lodos activados convencional, el cual implica una serie de pasos que incluyen la areación y la sedimentación para tratar las aguas residuales. Este proceso requiere de tanques de areación donde los microorganismos descomponen los contaminantes, seguidos de un tanque de sedimentación donde los sólidos se separan del agua tratada. En el proceso de bioreactor de membrana, combina el proceso de lodos activados con una filtración de membrana, eliminando la necesidad de un tanque de sedimentación. Durante este proceso, los microorganismos descomponen los contaminantes orgánicos en el agua residual y luego las membranas filtran el agua tratada, reteniendo los sólidos y microorganismos del agua limpia en el tanque. La acumulación de residuos en las membranas es un problema inherente al funcionamiento de los bioreactores de membrana, MBR. Este problema obliga a realizar limpiezas químicas y paradas en el proceso operativo, siendo un gran problema para la eficiencia y rentabilidad de esta tecnología. En este gráfico ilustra cómo un bioreactor anaeróbico de membrana, ANMBR, puede optimizar el tratamiento de aguas residuales al consolidar o eliminar varias etapas del proceso convencional. Este sistema ANMBR reemplaza las etapas de lodos activados, clarificación secundaria y digestión anaeróbica, lo que resulta en una reducción significativa del espacio necesario para la planta de tratamiento. Los bioreactores de membrana anaeróbicos presentan ventajas ambientales y económicas sobre los bioreactores de membrana aerobios. El proceso anaeróbico consume menos energía, produce menos lodos y genera metano, una fuente de energía renovable. La operación de bioreactores de membrana anaeróbicos a baja temperatura puede conducir a una mayor bioincrustación. Las sustancias poliméricas extracelulares y los productos microbianos solubles, producidos por los microorganismos, se adhieren a la membrana y forman una capa que obstruye el flujo. La relación carbohidrato sobre proteína de estas sustancias incrementa el riesgo de bioincrustación de las membranas.
Los objetivos de esta investigación son evaluar el rendimiento de un bioreactor anaerobio de membrana para el tratamiento de aguas residuales municipales a temperatura ambiente y contribuir al conocimiento de la bioincrustación del bioreactor de membrana anaeróbico mediante la caracterización de la capa de torta con autopsias de membrana. Se utilizó un reactor anaeróbico de flujo ascendente de manto de lodos, también conocido por sus siglas en inglés USB, en la Universidad Nacional Autónoma de México, para tratar aguas residuales sin tratar, con un volumen de operación de 0,849 metros cúbicos y dimensiones específicas para facilitar la gestión del flujo y la retención de sólidos. El reactor operó con un tiempo de retención hidráulica de 6 horas y un tiempo de retención de sólidos de 180 días a una temperatura media de 22 grados centígrados. El efluente del reactor se procesó posteriormente en una unidad de ultrafiltración externa, utilizando membranas de fluoruro de polivinilideno con un área total de 5,10 metros cuadrados, operando a una presión transmembrana controlada de 87 kilopascales y flujos sostenibles tras periodos sin limpieza. Por último, se realizó una limpieza diaria de las membranas con una solución de hipoclorito de sodio al 0,03% después de cada jornada de filtración de 8 horas durante 6 meses para mantener la eficiencia del sistema, eliminando incrustaciones orgánicas e inorgánicas. Durante 6 meses se realizaron análisis periódicos de aguas residuales sin tratar, efluentes anaeróbicos y permeado de membrana. Los parámetros medidos incluyeron pH, sólidos totales, sólidos volátiles totales, sólidos fijos totales, sólidos suspendidos totales, sólidos suspendidos volátiles, sólidos suspendidos fijos, demanda química de oxígeno total y soluble, coliformes fecales, huevos de gelmintos, amonio y fósforo total. Los métodos utilizados se basaron en estándares reconocidos y normas mexicanas oficiales. Además, durante los últimos 5 días del estudio, se recogieron datos sobre bioincrustación y se midieron las concentraciones de calcio, magnesio y hierro usando espectroscopía de absorción atómica. Durante los últimos 5 días del experimento, se recolectó diariamente a las 10 de la mañana el efluente del reactor USB para analizar los productos microbianos solubles y su distribución de peso molecular. Primero, el efluente se filtró para eliminar sólidos suspendidos y luego se procesó utilizando un sistema de filtración de flujo muerto para separar las fracciones por peso molecular mediante membranas con cortes de 500, 100 y 10 kilodalton. Finalmente, se analizaron las concentraciones de carbohidratos y proteínas en el permeado utilizando métodos estandarizados específicos para cada compuesto. Después de 2.400 horas de operación en una planta piloto, se realizó una limpieza exhaustiva del conjunto de membranas utilizando agua de grifo durante 6 horas e hipoclorito de sodio a 300 miligramos sobre litro durante otras 6 horas. Posteriormente, se realizó una filtración continua de 55 horas en ciclos de 11 horas sin limpieza intermedia. Tras este periodo, se extrajeron tubos de membrana Ultra Core para análisis, etiquetados como membranas bioincrustadas. Además, se aplicó un proceso de limpieza química suave y se extrajo otro tubo etiquetado como membrana parcialmente limpia. Las muestras fueron cortadas y secadas en secciones, y se les midió la masa y superficie. Se realizó un proceso adicional de limpieza química in vitro para las muestras de membranas parcialmente limpias, agitándolas con partículas de vidrio abrasivo y soluciones de hidróxido de sodio y ácido clorhídrico para eliminar incrustaciones. La masa de las membranas limpias químicamente se utilizó para calcular la masa de bioincrustaciones específicas. En la figura 7, muestra la distribución de las muestras de membrana dentro del sistema de ultrafiltración, especificando las posiciones de los segmentos de membrana bioincrustada y de membrana parcialmente limpia dentro del sistema, lo que es importante para entender el patrón de bioincrustación a lo largo del sistema de filtración. Se llevaron a cabo análisis termogravimétricos dinámicos en muestras de membranas bioincrustadas y parcialmente limpias para medir sólidos volátiles y fijos, representando materia orgánica e inorgánica respectivamente. Además, se realizó la extracción y cuantificación de ADN para estimar la masa celular en la bioincrustación, utilizando una relación específica de ADN a biomasa. También se empleó microscopía electrónica de barrido, SEM, para examinar las membranas y espectroscopía de rayos X dispersivos por energía, EDX, para identificar metales en las capas de bioincrustación, lo que proporciona una visión detallada de la composición y estado de las membranas tras su uso. La tabla 1 presenta los resultados del bioreactor anaeróbico de membrana, destacando su alta eficiencia en la purificación de aguas residuales. El efluente tratado exhibió una baja demanda química de oxígeno, DQO, de 33 miligramos sobre litro. No presentó sólidos suspendidos, ni coliformes fecales, ni huevos de gelmintos, cumpliendo así con las normativas mexicanas para la reutilización directa del agua. Se logró una considerable retención de fósforo del 73% y la eliminación total de calcio, magnesio y hierro, lo que sugiere procesos de sorción por bioincrustación o precipitación química.
Sin embargo, la concentración de amoníaco no se redujo. Estos resultados indican que la mineralización biológicamente inducida podría ser el principal mecanismo de retención de metales en la membrana. Se utilizó un dispositivo de filtración Amicon 8400 para analizar efluentes de un reactor USB. Se realizaron pruebas de ultrafiltración para separar y caracterizar los productos microbianos solubles según su peso molecular. En la siguiente tabla se detalla los productos microbianos solubles en efluentes USB, como carbohidratos y proteínas de diferentes tamaños moleculares y relaciones carbohidratos sobre proteínas. Los productos microbianos solubles de alto peso molecular, superiores a 500 kDalton, constituyen el 62% de los productos microbianos solubles y son completamente retenidos por la membrana, lo que puede causar bloqueo y aumentar la presión transmembrana. Un alto tiempo de retención de sólidos en reactores anaeróbicos de biopelícula aumenta los productos microbianos solubles de alto peso molecular, mientras que un corto tiempo de retención hidráulica y temperaturas cercanas a la psicrófila en el reactor de manta de lodos anaeróbicos pueden limitar la hidrólisis de sólidos y elevar la concentración de productos microbianos solubles. Los productos microbianos solubles de bajo peso molecular, inferiores a 100 kDalton, pasan a través de los poros de la membrana o se adhieren a su superficie, contribuyendo al ensuciamiento de la membrana, lo que reduce la calidad del permeado y aumenta la frecuencia de limpieza. La concentración total de productos microbianos solubles en efluentes y USB es de 233 mg por litro, con una distribución de 62% de productos microbianos solubles de alto peso molecular y 27% de la fracción inferior a 10 kDalton. Los productos microbianos solubles están compuestos por 99.2 mg por litro de carbohidratos y 133.2 mg por litro de proteínas, con una relación de carbohidratos a proteínas de 0.75. La presencia de productos microbianos solubles puede conducir a una disminución general del rendimiento de la membrana y un aumento de los costos operativos. Se observó una acumulación máxima de bioincrustación de 20 a 23 mg por centímetro cuadrado cerca de la entrada del sistema de ultrafiltración y en puntos específicos a 700 y 800 centímetros desde la entrada. La distribución de bioincrustaciones es irregular debido a variaciones en el flujo y las fuerzas de corte a lo largo de los tubos de la membrana. La alta densidad celular de 460.000 células por centímetro cuadrado indica un entorno dominado por microorganismos que secretan sustancias poliméricas extracelulares intensamente. Las fisuras y huecos dentro de la capa de torta son cruciales para mantener un flujo sostenible. Sin embargo, estas estructuras pueden cambiar y volverse susceptibles a la compresión con el tiempo. Además, la evolución dinámica de la capa de torta y la acumulación de sólidos se convierten en nichos para el desarrollo biótico, lo que impacta directamente en la estructura y función de la capa. Después de un procedimiento de limpieza parcial, la masa específica de bioincrustación se uniformiza entre 10 y 15 mg por centímetro cuadrado, mostrando una reducción significativa desde los niveles antes de la limpieza. Aún así, el 82% de la bioincrustación remanente es materia orgánica, lo que indica que los procedimientos de limpieza no logran eliminar completamente los compuestos orgánicos. El bioincrustamiento se compone de un 80% de materia orgánica, incluyendo sustancias poliméricas, extracelulares, productos microbianos solubles y restos celulares, y un 20% de materia inorgánica como calcio, magnesio, silicio y aluminio. La proporción de materia orgánica a inorgánica se detalla en la siguiente tabla. Dentro de la capa de incrustación se favorece la unión no covalente entre biopolímeros y materia inorgánica de baja solubilidad. Estas interacciones pueden llevar a la síntesis espontánea de híbridos orgánico-inorgánicos, que son cruciales para el refuerzo de microcolonias y la unión celular durante el desarrollo de la capa en la operación de bioreactores de membrana. La formación de estas estructuras híbridas durante el desarrollo del bioincrustamiento marca el inicio del incrustamiento irreversible y representa un objetivo clave para el desarrollo de nuevos procedimientos de limpieza eficaces en bioreactores de membrana. En los efluentes del reactor de manta de lodos anaeróbicos, las mezclas aleatorias de biopolímeros y sales causaron una incrustación masiva en la membrana. Se observó fisuras intersticiales y huecos dentro de la capa de torta, que proporcionaron un área hidráulica suficiente para mantener un flujo sostenible. Estas estructuras son esenciales en el modelo de biopelícula heterogénea, como se ilustra en la figura 11. Los efluentes del reactor de manta de lodos anaeróbicos formaron capas de bioincrustaciones comprimibles, con un índice de compresibilidad cerca de 0.9, caracterizadas por tener huecos. Estos huecos permiten un flujo sostenido que, con el tiempo y el aumento de la longitud de filtración, puede volverse susceptible a la compresión física. Según la teoría de la percolación, la bioincrustación se compacta y comprime a lo largo del tiempo, reduciendo la porosidad y desconectando los huecos de los canales. Esto resulta en un aumento significativo de la presión transmembrana y en la redistribución del flujo local. La compresión de la capa de torta es un fenómeno comúnmente observado en evaluaciones a escala de banco de bioreactores de membrana. La capa de incrustaciones, después de la limpieza, mostró una estructura masiva y heterogénea diferente a la original.
se encontró macroesferas de entre 5 y 10 micrómetros de diámetro incrustadas en la capa de incrustaciones. Estas esferas están compuestas principalmente por carbono, oxígeno, vinculado a exopolisacáridos, flúor, componente principal de la membrana, fósforo y silicio. Estos componentes fueron identificados mediante microsonda EDX, como se observa en la figura 12. Las macroesferas que aparecen después de una limpieza incompleta probablemente se forman por la secreción extracelular de sustancias poliméricas extracelulares por parte de los microorganismos. Estas sustancias actúan como un mecanismo de defensa contra los biocidas, protegiendo la integridad celular. Las interacciones no covalentes entre las esferas y la sílice pueden resultar en la formación de híbridos orgánico-inorgánicos capaces de resistir procedimientos de limpieza. Las altas proporciones de materia orgánica inorgánica en los restos después de la limpieza sugieren secreciones masivas de biopolímeros como respuesta defensiva a los biocidas, que se unen espontáneamente a la sílice, según se muestra en la tabla 3. El procedimiento de limpieza parcial solo logró eliminar el 13% de la capa de incrustaciones, demostrando la resistencia de las macroesferas y los híbridos orgánico-inorgánicos. Un bioreactor anaeróbico de membrana de alta tasa produjo un efluente libre de sólidos suspendidos, patógenos y huevos de parásitos, eliminando el 93% de la demanda química de oxígeno total, cumpliendo con las normas mexicanas para la recuperación de aguas residuales. El efluente del reactor de manta de lodos anaeróbicos mostró una distribución bimodal del peso molecular de los productos microbianos solubles, siendo el 62% de alto peso molecular, 144 miligramos por litro, lo que sugiere una hidrólisis sólida incompleta. Los productos microbianos solubles más pequeños que los poros de la membrana, 89 miligramos por litro, son críticos para el desarrollo de incrustaciones, ya que pueden adherirse a la superficie o al interior de los poros de la membrana. Después de 55 horas de filtración, se observó una mayor acumulación de bioincrustaciones cerca de la entrada de la unidad de ultrafiltración y en 2 ubicaciones adicionales, aguas abajo, con una media de 16.5 miligramos por centímetro cuadrado. La bioincrustación consistía principalmente en materia orgánica libre de células, 78%, con una densidad superficial estimada de 460.000 células por centímetro cuadrado. Tras una limpieza parcial, la incrustación remanente se distribuyó uniformemente, representando el 82% de la masa de bioincrustación. Los análisis post-limpieza revelaron una liberación masiva de sustancias poliméricas extracelulares por células colonizadoras que interactuaban con la sílice a través de mineralización inducida biológicamente. Las estructuras biomineralizadas formadas son una parte importante de la incrustación remanente, fundamentando la incrustación irreversible de la membrana. Gracias por tu atención.